Mis hermanos, hoy vamos a continuar con la serie de predicación de la carta a los Efesios y hoy ya llegamos al capítulo número 4 y el tema lo he titulado La iglesia comprometida con Dios. Escuche lo que le estoy diciendo desde entrada. La iglesia comprometida con Dios. Debemos entender, amada iglesia, que el compromiso va más allá y supera más allá el compromiso con el pastor, con los líderes, con los hermanos. El compromiso es con Dios. ¿Y por qué la iglesia debe estar comprometida con Dios nuestro Señor? Porque la iglesia, amados, es una institución creada y establecida por Dios con el propósito de ser la luz y la sal de la tierra y con el fin de manifestar la gloria de Dios. Y para cumplir entonces con su propósito como iglesia, se requiere que cada uno de nosotros, los integrantes de Revive, estemos comprometidos con lo que Dios ha dispuesto, con lo que el Señor ha dispuesto para su iglesia, con cada uno de sus discípulos, para llevar a cabo la misión encomendada por Dios. ¿Cuántos discípulos sabemos aquí? Gloria a Dios. Hermanos, como toda institución u organización, requiere que sus miembros o integrantes estén comprometidos con una serie de principios, valores, estatutos y mandamientos que se han dispuesto y establecido. Muchas gracias. Hermano, ¿le puede ayudar a las damas? Porque eso creo que pesa. Déjeme decirlo nuevamente. Como toda institución u organización, requiere entonces que sus miembros o integrantes estén comprometidos con los compromisos, valores, estatutos y mandamientos que se ha dispuesto o que se han dispuesto y establecido por Dios. Así que, con esto en mente, escuchemos lo que demanda Dios en su bendita palabra para la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a ir a la epístola a los Efesios. Hacía tiempos que no decía epístola, así es, la carta a los Efesios, al capítulo 4, y vamos a estar en los primeros 6 versículos. Les pido por favor que honremos la palabra de Dios. Nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra en su santo nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice ahí en el capítulo 4, verso 1, escuchen, es la segunda vez que el apóstol hace una rogativa. Primero a Dios, ahora a cada uno de nosotros. Dice, yo pues, prisionero del Señor, recuerden que él se encontraba en la prisión romana y desde allí él está escribiendo, inspirado por Dios, porque es la palabra de Dios, no la palabra de Pablo, a través de Pablo, y está escribiendo a la iglesia de Éfeso, pero esto es una carta circular que en ese momento era para las 7 iglesias de Asia Menor que se mencionan en Apocalipsis, pero hoy esta carta y todo lo que ella dice y lo que nos ha dicho hasta el capítulo 3 es para nosotros. Dice, yo pues prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna, escuchen, de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes, escuchen, fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y ahora escuchen, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, gracias. Hermanos, voy a hacer una pequeña referencia de este último verso. Dice que todos nosotros le pertenecemos al único, porque no hay nada más, un solo Dios y Padre de todos. Aquí hace referencia directamente a la iglesia para que nos apropiemos de la identidad que Dios nos ha dado.
somos hijos. Y nuestro Padre es nuestro Padre eterno, porque hay un solo Dios y Padre de todos. Todos los que hemos venido a Cristo Jesús, ahora tenemos un Padre, y es un Padre eterno que gobierna el universo entero y más allá de lo que nosotros conocemos. Un solo Dios y Padre que está en todos. Escuchen, mis hermanos, el Espíritu Santo de Dios, cuando viene y hace morada, habitación en nosotros, ahí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso dice la palabra que está sobre todos, por todos y en todos. Hermanos, el propósito de Dios es que vivamos en Cristo. Permítame plantear una pregunta a manera de reflexión, pero que me va a ayudar a desarrollar el mensaje y que es mi esperanza que también le ayude a usted a entender lo que la palabra hoy nos quiere hablar. Ahí está la pregunta. ¿Qué significa vivir en Cristo y qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué significa vivir en Cristo y qué demanda Dios de nosotros? Mis hermanos, para entender y responder adecuadamente, entonces urge entender la petición de Pablo a la iglesia y en base de qué lo dice. Le voy a recordar el versículo número 1 que leímos hace un momento. Dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Otra versión dice: yo les ruego que ustedes vivan de una manera digna de acuerdo al llamamiento con el que fueron llamados. Mis hermanos, recordemos que Pablo escribe de la prisión romana y presenta en los primeros 3 capítulos de la carta la manera en que Dios constituyó, la manera en que Dios empoderó y equipó su iglesia y en la forma en que el Señor ve a su iglesia. Ahora, a partir de este capítulo 4, la carta, la palabra de Dios nos dice la forma en la que el Señor espera que los que hemos sido llamados, justificados, redimidos a través de la sangre del Cordero, entonces tengamos un estilo de vida especial. Hermanos, no es religiosidad, créame. Es una demanda a favor nuestro por lo que ahora somos. Todos y cada uno de ustedes y yo tenemos una identidad especial en Cristo. Hermanos, en el primer capítulo, solo le voy a recordar algunos versos, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Esto es maravilloso, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos o llegáramos a ser, porque todos estamos en este proceso, santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, el principio fundamental de la elección de la iglesia es la santidad. ¿Quiere decir eso, pastor, que aquí no pueden venir los pecadores? No me malinterprete. Yo sería el hombre más feliz con que aquí llegaran un montón de pecadores no arrepentidos, porque todos somos pecadores. La única diferencia es que ahora nosotros somos pecadores arrepentidos. Pero ya, a mí me place recibir a las personas que no conocen a Cristo, que vengan, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque sabemos que en la medida en que ellos vengan, nos visiten y expongan sus sentidos, sus oídos, a recibir el mensaje poderoso de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a estar obrando en su corazón, así como un día obró en los nuestros. Así que, mis hermanos, así como hay un principio, también hay un fundamento del llamado. Y dice allí en el primer capítulo: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y no porque lo merezcamos. Dice el texto: según el puro afecto de su voluntad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y hay una finalidad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio, aquí está el punto, mis hermanos, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, sucede el milagro extraordinario. Es que yo no veo milagros. Mis hermanos, párese frente al espejo y usted es un milagro de Dios. Sí, Señor. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Propiedad de Cristo Jesús, propiedad de Dios. Y dice luego, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, Dios somete todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Amada iglesia, entendamos, esa plenitud ha sido depositada en nuestros corazones. Ha sido depositada en nuestros corazones. Y luego en el capítulo 2, después de que nos da ese equipamiento, nos dice en el estado en que el Señor nos encontró. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué de bueno había en nosotros? Nada, porque estábamos muertos. Un muerto, ¿qué de bueno tiene? Nada. Después de 3 días apestamos. Y ahí vemos la misericordia del Señor que nos toma en esa condición para mostrar, escuchen, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Solamente esto, mire, para que caminemos en algo que ya está establecido. Usted y yo no necesitamos hacer absolutamente nada. No necesitamos inventarnos nada. Dios ya estableció sus obras. Y cuando venimos a Él, lo que hacemos como cristianos, como discípulos, como hombres y mujeres que amamos al Señor, es que traemos esa realidad y esa verdad espiritual del cielo y la plantamos aquí en la tierra, creyendo en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y luego en el capítulo 3 dice que para caminar en las obras que Él ha preparado, es necesario que se nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Hermanos, ahora podemos entender lo que está diciendo el capítulo 4. Por tanto, lo que Dios nos ha dado y con el poder que Dios revistió a su iglesia, es decir, a todos nosotros, ahora a partir del capítulo 4 comienza a detallar cuál es la conducta, cuál es el comportamiento y cuáles los deberes que nuestro Dios y Señor espera de nosotros y cuál es el estilo de vida de cada creyente en Cristo y que cada uno de nosotros debemos manifestar al mundo. Así que, para ir respondiendo a esa pregunta, ¿qué significa vivir en Cristo? ¿Y qué demanda? ¿Y qué demanda de nosotros? 2 cosas. Número 1, vivir en Cristo es vivir llenos de la plenitud de Dios. Es fácil, hermanos. Vivir en Cristo es vivir lleno de la plenitud de Dios. Y esa plenitud de Dios, o esa plenitud de Cristo mejor, ha sido dada por Dios para su amada iglesia. No se sienta carente de amor. No se sienta despreciado. Dios te ama con un amor eterno. Hermanos, nosotros debemos rebosar de gozo y alegría. Debemos ser infinitamente felices, bienaventurados, porque es que es el amor eterno de Dios con el cual nosotros contamos. Y en segundo lugar, demanda cumplir con unos deberes que el Señor ha dispuesto para sus seguidores, como hijos amados y aceptos en la familia de Dios. Así que, mis hermanos, ¿qué significa vivir de una manera digna del llamamiento? En primer lugar, demanda compromiso con Dios, pero implica reconocer algo especial. Ahí está, que somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, créaselo.
Hermanos, metafórica y colectivamente, en un sentido figurado, la calificación de la iglesia como cuerpo de Cristo denota la estrecha o íntima comunión y la relación vital entre Cristo y su iglesia. Sabemos que somos iglesia. Y eso es lo que denota ser del cuerpo de Cristo. Cristo Dios tiene una relación especial con cada uno de ustedes, mis amados. Es una relación vital, y digo vital porque es de vida. Y es tan vital que nos lleva a la vida eterna. Cristo está unido a la iglesia por medio de su Espíritu, habitando en nosotros y permitiéndonos formar parte espiritualmente, escúchenme hermanos, del cuerpo de Cristo. ¿Le parece poco privilegio? ¿Le parece poca cosa? Es algo de honor, hermanos. Ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ser parte de una iglesia local es una bendición para tu vida y la mía. Es una bendición para la familia, es una bendición para los hijos, es una bendición para tu generación, los nietos y para las personas que están a tu alrededor. Incluso me atrevo a decir desde acá que pertenecer a una iglesia local del Señor Jesucristo, a una iglesia bíblica, hermanos, es tanta bendición que donde ustedes están trabajando, esos lugares son bendecidos, no por lo que ellos hacen, no por el poder económico que tengan, no por lo populares que sean, sino porque donde están los hijos de Dios, esos lugares son benditos en Cristo Jesús. Hermanos, y en virtud de esta unión espiritual de Cristo con la iglesia, nosotros como parte del cuerpo recibimos su empoderamiento en nuestro hombre interior, y el Señor entonces ahí está equipándonos, haciéndonos participantes de la naturaleza divina, como lo dice Pedro, y encaminándonos para asumir un compromiso con Dios. Todo eso no es de adorno. Es el Espíritu Santo quien establece entonces esta comunión vital con el Cristo exaltado. Y cuando hablo del Cristo exaltado, hablo del Cristo resucitado, que ascendió a los cielos y que ahora está a la diestra del Padre como el real y sumo sacerdote intercediendo por todos nosotros. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo en cuanto a la fraternidad en la cual Cristo mora por su Espíritu y a la cual Cristo vivifica, escúchenme, vivifica y llena por su Espíritu. En otras palabras, Cristo se une al cuerpo colectivo de su iglesia y no al contrario. No somos nosotros los que nos unimos a Él, es Él, porque Él es la autoridad, Él es el Dios verdadero que se une a nosotros para empoderarnos, equiparnos, ayudarnos, pero también para darnos una serie de mandamientos, de ordenanzas, para que nosotros, con el equipamiento con el cual hemos sido revestidos, podamos cumplir con ese compromiso. Así que, como consecuencia de esta unión mística con Cristo, por su Espíritu, debemos cumplir con los deberes que el Señor demanda de nosotros. Recordemos nuevamente Efesios 4, del 1 al 2. Dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, y escuchen, soportándose unos a otros en amor. Hermanos, vivir de una manera digna del llamamiento implica algunos deberes, y aquí está el primero de ellos: vivir con toda humildad, mansedumbre, paciencia, en amor. Eso significa, el primer deber que Dios nos da en su bendita palabra es que debemos vivir humildemente, con mansedumbre, con paciencia y en amor. Pero humildemente no en el contexto natural de la vida, porque algunos creen que la humildad es despreciarse a tal punto que se requiere vivir de una manera miserable. No, eso no es humildad, hermanos. La humildad no es externa. La mansedumbre no es externa.
la mansedumbre y la humildad está aquí, en el corazón de cada uno de nosotros, mis hermanos. Oh, mis hermanos, pertenecer al cuerpo de Cristo implica entonces soportarnos unos a otros en amor. ¿Sabe cuándo eso sucede? Cuando nosotros nos vamos enamorando cada día más de Cristo. Cuando lo empezamos a amar con la misma pasión que el hombre ama a su esposa, o con la misma pasión que las madres aman a sus hijos. Mis hermanos, Pablo tenía tanto, pero tanto amor por la obra de Cristo y por su bendito evangelio, que por causa nuestra dobla sus rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en señal de súplica, y ahora nos ruega a nosotros que vivamos como es digno de nuestro llamado. Y yo voy a hacer eco de esas palabras y les ruego, mis amados, les ruego, les suplico que vivamos conforme al llamamiento con el cual hemos sido llamados. Permítame acudir a una ilustración contable para que lo entendamos. Es sencillo: humildad, más mansedumbre, más paciencia, igual o como resultado, amor. Así que el amor, según esta operación matemática, es el resultado de la suma de las virtudes, tales como la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo. Podemos entender, amada iglesia, que ni siquiera eso es nuestro, son frutos del Espíritu Santo. Cuando Él viene y habita en nosotros, Él empieza a producir frutos. ¿Y por qué no los vemos entonces, pastor? Ay, mis hermanos, porque somos negligentes, porque somos orgullosos, egoístas. Pero cuando nos rendimos al poder y a la verdad escritural de esta bendita y poderosa palabra, entonces, si dejamos que Cristo, a través de su Santo Espíritu, haga esa obra portentosa, tenga la plena y absoluta seguridad que la humildad, la mansedumbre, la paciencia van a empezar a fluir. Y de acuerdo con la palabra de Dios, uno de sus propósitos es que cada uno de los cristianos desarrollemos el carácter de Cristo. Y déjeme darle un pequeño significado bíblico de qué es el carácter de Cristo. Hermanos, el carácter de Cristo se forma por medio de un conjunto de virtudes que despliega la misma persona del Señor Jesucristo. Ese es el carácter que nosotros debemos anhelar. No, eso no. El carácter lleno de humildad, lleno de mansedumbre, un carácter que se forma cuando amamos a Cristo, porque es un conjunto de virtudes que Él mismo posee en sí mismo. Eso es también parte de la seidad o de la simplicidad de Dios. Y no que Dios sea simple, sino que Dios nos da parte de lo que Él es, para que vivamos dignamente del llamado con el cual hemos sido llamados. Hermanos, y el carácter cristiano entonces es reflejar esas virtudes. Mira lo que dijo el Señor Jesús en Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Este nuevo mandamiento es el estándar, la medida del amor de Cristo. Ahí está Cristo manifestado, es la plenitud de todo. Es que yo no puedo perdonar, es que yo no puedo olvidar, es que tengo una rabia, es que tengo un dolor. Usted no se lo imagina, pastor. Mis hermanos, un mandamiento nuevo dejo, dijo el Señor, que nos amemos unos a otros de la manera en que Él nos amó. El verso 35 dice: en esto, escúchenme porque esto es importante, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Y cómo, Señor? Fácil: si se tienen amor los unos a los otros. La medida del amor con el que Dios nos ha amado implica humildad, mansedumbre y paciencia. Y como resultado tenemos el amor verdadero. En un mundo, hermanos, en el que prevalece el egocentrismo,
el hedonismo. El hedonismo es la búsqueda de placer, la satisfacción personal, pero también en un mundo en el que prevalece la avaricia, el orgullo, y en el que es evidente la carencia del amor por los demás. Y esto es lo más grave. Ustedes y yo lo sabemos, allá afuera no hay amor por nadie. Si me das, te doy. Si me eres útil, te valoro. Pero si me ofendes, te golpeo. Ese es el estándar afuera del amor. En esa medida que nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, sabemos que hay esa carencia, el Señor demanda de su iglesia, de su cuerpo, que reflejemos su amor al mundo. Hermanos, por eso de hace un par de semanas estoy orando para que cada vez que nosotros expongamos nuestros oídos al mensaje y a la palabra de Dios, salgamos de aquí enamorados de Jesucristo. De verdad, mi hermano, necesitamos enamorarnos del Señor para poder reflejar el amor de Él a un mundo que no lo tiene. El Señor Jesucristo nos da una referencia del verdadero significado de vivir dignamente como sus discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Nosotros fuimos llamados para este tiempo, mis hermanos. Déjenme presentarle algunas preguntas de reflexión. No las posteé allí, se las voy a decir. ¿Cómo solucionamos nuestras diferencias? ¿Cómo solucionamos nuestras diferencias? ¿De qué manera respondemos a cada conflicto? ¿De qué manera respondemos a cada conflicto? ¿Manifestaremos el amor de Cristo en medio de cada desacuerdo? ¿Manifestaremos el amor de Cristo en medio de cada desacuerdo? ¿Somos tolerantes cuando nos ofenden y critican? Tenemos ejemplo en Cristo Jesús. No abrió su boca, dice Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Pero nuestro afán y nuestro orgullo muchas veces es justificarnos. Y en base de esa justificación, a veces buena, pero con motivaciones malas, terminamos agrediendo, terminamos ofendiendo más de lo que nos han ofendido, terminamos maltratando más de lo que la otra persona nos quiere maltratar. Hermanos, recordemos que Cristo Jesús nos dio el ministerio de la reconciliación para que seamos la luz y la sal de la tierra. Dios, hermanos, escúchenme, Dios no espera nada más y nada menos de sus hijos. Dios no espera nada más y nada menos de sus hijos. Mire lo que dice Mateo 11:29. Por cierto, todos los textos hoy son de la traducción Nueva Biblia de las Américas. Verso 29 dice, el Señor, toma mi yugo sobre ustedes, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Y qué es lo que necesitamos aprender de ti, Señor? Y Él nos dice que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Mis hermanos, entendamos que si queremos tener descanso en nuestras almas, necesitamos ser humildes y mansos. Una pregunta como reflexión. ¿Por qué vivimos, diría mi amada abuelita, por qué vivimos con tanto desasosiego? Hoy en día ese término significa con tanta ansiedad. ¿Por qué estamos tan intranquilos? ¿Por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué no tenemos esa paz en nuestra alma? El texto lo dice, porque nos falta tal vez humildad y mansedumbre. Hermanos, la humildad, mansedumbre y paciencia en amor nos conduce a vivir en unidad, en armonía y en completa paz, reflejando a Cristo. Y aquí está mi segundo y último punto, guardar la unidad del Espíritu, iglesia.
guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, recordemos que es el Espíritu quien establece la unidad en la iglesia. Él es el que la establece, pero es nuestra responsabilidad mantenerla. La unidad de la iglesia se refleja en una iglesia fiel con los principios bíblicos, que siguen la doctrina de Cristo, que se mantiene en su amor. Se lo voy a decir, una iglesia fiel con los principios bíblicos, eso es reflejar a Cristo, que sigue la doctrina de Cristo, que se mantiene en su amor, fiel a su palabra. Es aquella, una iglesia que mantiene la unidad, es aquella que nunca, nunca intentará causar la división del cuerpo. Mis hermanos, causar o tratar de causar la división del cuerpo es tan perverso como tratar de dividir la Trinidad, la divinidad. Sabemos que eso es imposible, pero es una perversión. Debemos ser los que por todos los medios procuramos un ambiente amoroso que refleja la paz de Dios. ¿En dónde? Amén. Amén. Porque cuando lo tenemos en el corazón, entonces vamos a poder reflejar esa paz y ese amor de Dios aquí en la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, Efesios 4:3-6, se lo recuerdo. Dice, esforzándose por preservar. Miren, preservar. Dígame una cosa, ¿todos nos esforzamos por preservar nuestra vida? Aquí nos dice que debemos esforzarnos más por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque si es que no preservamos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, no vamos a poder preservar nuestra vida. ¿Saben por qué? Fácil. El Señor lo dijo, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que por causa de mi nombre pierda su vida, la ganará o vivirá. En otras palabras, eso es lo que nos está diciendo el texto. Verso 4 nos dice por qué. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo Jesús. Versos 5 y 6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está en todos, por todos y en todos. Creo que lo leí al revés. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. La totalidad de la divinidad, hermanos, equipándonos para que podamos cumplir el propósito con el cual fuimos llamados. Hermanos, el guardar la unidad del Espíritu es motivado por la unidad del cuerpo. Eso es como el que dice, yo soy un hombre que establezco la unidad, pero en mi casa hay una división total. Es contradictorio. Lo mismo es decir que nosotros estamos unidos al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, pero aquí escasamente nos miramos, escasamente, es que si lo trago no lo mastico, lo tengo que pasar entero. Mis hermanos, ese no es el estilo de vida que Dios espera de nosotros como hijos. Un cuerpo y un espíritu. La secuencia no es fortuita, es decir, que no es una casualidad, porque el cuerpo es uno solo, entonces solo puede hablarse de un espíritu. Si hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu. ¿Cuántos espíritus tenemos nosotros ahorita? Uno solo. No podemos tener dos. Seríamos un fenómeno, ¿verdad? Y la iglesia es llamada a guardar la unidad del espíritu, porque Cristo, escúcheme, llenó con todos los dones de su Hijo a la iglesia por medio de su Santo Espíritu. Y Él, Cristo, nos llena de su único Espíritu a aquellos que son un cuerpo con Él. ¿Ven por qué es importante congregarnos? ¿Ven por qué la carta a los hebreos dice, y no dejen de congregarse como algunos los tienen por costumbre?
Si la iglesia es la que mantiene la unidad y es sobre la iglesia que Dios derramó la unidad de su espíritu, no podemos vivir separados de la iglesia. Eso es como decir, yo soy casado, pero no convivo con mi esposa. Eso es como decir, hermanos, perdónenme, no lo digo de manera indecente, es una verdad. Eso es como decir, yo tengo mi esposa, pero no tengo convivencia con ella. ¿Tendría sentido eso? De ninguna manera. ¿Cómo puede estar unido el hombre y la mujer? Dice, y el hombre dejará a sus padres y se unirá a su mujer. ¿Y los dos serán qué? Y la unión es conocer. En el ámbito bíblico, conocer es tener intimidad. En el ámbito espiritual es exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos estar unidos al cuerpo de Cristo si no tenemos comunión con su iglesia? Si no tenemos esa intimidad con la iglesia. Mis hermanos, ¿cuál es el espíritu que debe entonces reinar en la iglesia? ¿Cuál es el espíritu que debe reinar en la iglesia? Amén. Oh, mis amados, y si reina el Espíritu de Dios en nuestros corazones primero, porque no podemos dar lo que no tenemos, entonces no hay lugar o espacio para las contiendas. No puede haber lugar y espacio para las contiendas, los pleitos, las divisiones, las envidias o las preferencias. Y a veces, erróneamente, inocentemente, porque en un momento también ya me confesé de ese pecado, ya le pedí perdón a Dios, pero en mi propia casa hacía a veces preferencia con alguno de mis hijos, hasta que el Señor me convenció de pecado, justicia y verdad, y le pedí perdón por eso, y le pedí perdón también a mis hijos. Mis hermanos, es entonces inaudito, inconcebible, intentar contra el cuerpo de Cristo. La Trinidad vive eternamente en una perfecta unidad y esta unidad debe reflejarse de la iglesia para el mundo. Pero debe comenzar ¿en dónde? ¿En dónde? En nuestro corazón. Muy bien, hermano Roberto. Y si comienza en nuestro corazón, va a comenzar en nuestra casa. Literalmente en esta casa, pero también en el hogar en el que habitamos con nuestra familia. Hermanos, hay un solo cuerpo y espíritu y un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y fuimos llamados en una misma esperanza. De manera que les ruego que vivamos de una manera digna del llamamiento con que fuimos llamados, entendiendo que tenemos un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Voy a concluir dejándoles esto. En primer lugar, hermanos, para ir concluyendo. Número 1. Hermanos, el pasaje de Efesios 4 que hemos leído es un llamado fuerte a la unidad, a la humildad y a la vida cristiana coherente, es decir, sin dicotomía, sin divisiones en nuestro interior. Y nos describe el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Y aquí está la primera conclusión: vive de forma digna de tu llamado. Vive de forma digna de tu llamado. Nuestra obediencia al Señor no debe ser solo externa, sino acompañada de un carácter transformado. De un carácter transformado, mis hermanos. Vivir como llamados de Dios implica reflejar su carácter, el carácter de Cristo, aún, escúcheme, aún cuando no nos gusta el resultado. Que nuestro corazón esté sintonizado con Dios. Si nosotros queremos escuchar la radio y hay una interferencia, no la escuchamos, no vamos a saber de qué se habla, y de esa misma manera nosotros debemos sintonizarnos con el corazón de Dios, de corazón a corazón. Número 2, practica la humildad y la mansedumbre. Hermanos, la humildad nos libra del orgullo espiritual, porque a veces hay orgullo espiritual. Debemos aceptar que Dios es soberano y que sus caminos son más altos que los nuestros. Desarrollemos entonces la virtud de la mansedumbre para aceptar la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad, es la de Dios. Número 3, soportar a otros con paciencia y amor. ¿Paciencia?
y amor. Sí, eso nos dice la palabra. Sí, ay, 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 con paciencia y amor. Y yo le voy a agregar, con mucho, mucho, mucho amor. Sobre todo. Hermanos, soportar a otros en amor implica ver más allá de lo que esas personas merecen y extender la gracia que nosotros mismos hemos recibido. Hemos recibido gracia. La palabra dice, lo que por gracia recibo, por gracia tengo que darlo, y esto incluye la paciencia y el amor. Urge entonces tener paciencia y compasión por los perdidos. Hay que recordar, Dios es paciente tanto con ellos como con nosotros. Pero es que somos muy olvidadizos. Cuando no estábamos en Cristo, por su mera paciencia y su mera gracia, no fuimos consumidos. Número 4, haz todo lo posible por mantener la unidad. Hermanos, somos muy buenos para lanzar juicios. Nuestro deseo de juicio contrasta con el deseo de Dios por reconciliar. ¿Y cómo lo vemos? En la cruz. En la cruz. Antes del juicio venidero, Dios propició la justicia. Y propiciar la justicia quiere decir eso, que Dios envía a su Hijo en propiciación para que tome nuestro lugar, vaya a la cruz y por medio de su justicia reconciliarnos a todos con el Padre por medio de Cristo. Después viene el juicio, pero primero vino la gracia, la reconciliación, el perdón, el amor y la misericordia. Hermanos, busquemos la paz, no la contienda. Como cuerpo de Cristo estamos llamados a preservar la unidad. Esto exige renunciar, escúcheme, renunciar a nuestros deseos de tener siempre la razón. Porque cuando creemos que tenemos siempre la razón, nos enfocamos en nosotros y perdemos de vista el amor redentor de Dios. Y por último, reconocer la base de nuestra unidad. Hermanos, dice el texto, un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Nuestra unidad entonces como creyentes no se basa en simpatías personales, que me cae bien, pero aquel hay que darle un poquito más de tiempo. No. Como que el Espíritu está hablando a la iglesia, ¿verdad? Nuestra unidad como creyentes no se basa en simpatías personales, sino en nuestra identidad común en Cristo. Y cuando digo identidad común es que debemos entender, no es que sea algo común, ordinario, no. Estoy hablando en el sentido de que esa identidad es comunitaria. La misma identidad que yo tengo en Cristo, la misma que usted tiene, la misma que el hermano, que la hermana. Entonces, en base de esa comunidad o en base de esa unión, identidad que nos da Cristo, debemos ser muy pacientes, amorosos, misericordiosos y humildes y mansos. Si Dios puede amar y perdonar al pecador, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Hermanos, Dios no solo quiere que prediquemos su mensaje, sino que también vivamos en su carácter. Prediquemos y vivamos la compasión de Dios. Somos llamados a reflejar el corazón de Cristo. Escúcheme, hermanos, cuando el Señor me iluminó con esto, créame que quedé consternado, me dejó loco. Somos llamados a reflejar el corazón de Cristo. ¿Ustedes se imaginan eso? Sí. Ay, Padre. Somos llamados a reflejar el corazón de Cristo. ¿Y por qué somos llamados a reflejar el corazón de Cristo? Porque ahora somos su cuerpo. Nada más, nada menos. Porque ahora somos su cuerpo y porque Él ha derramado abundantemente de su amor en nuestros corazones. Hermanos, y ser llamados a reflejar el corazón de Cristo es que debemos vivir en humildad, amor, paciencia y unidad. No basta con tener la razón. Debemos amar con la verdad y vivir con la gracia que Dios nos ha dado. Amén.
Padre bendito Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu bendita y poderosa palabra, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu enseñanza, tu instrucción, Señor. Pero permíteme, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, terminar de la forma como empecé. Señor, mi ruego y mi súplica para mi corazón y el corazón de mis hermanos es que cada vez que salgamos, cada domingo que salgamos de aquí, después de escuchar tu palabra, salgamos no solo con un mayor entendimiento de quién eres tú, sino Dios, concédeme esta petición, que salgamos, Señor, más enamorados de ti, Padre. Que tu amor nos preserve durante esta semana en esos momentos difíciles que seguro vamos a tener. Que tu amor nos preserve y tu espíritu nos recuerde lo que hemos aprendido en este día, que debemos ser mansos y humildes y pacientes en amor, porque eso es lo que tú demandas de nosotros, Señor. Porque todo te lo pido, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús y en la santa comunión de tu Espíritu y como un solo cuerpo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, tengan una linda, bendecida semana en Cristo Jesús.